De la Feria Internacional del Libro de Minería en este Palacio de Minería y pues bueno, vamos a hacer la presentación del Tribunal Incómodo, las reacciones, el Black Clash en las sentencias de un Tribunal Constitucional Electoral. Y pues bueno, tenemos como participantes al doctor Felipe de la Mata Pizaña. También contamos con el maestro José Luis Ceballos Daza, asimismo con la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza y finalmente con la doctora Georgina Flores. Y pues bueno, sin más, voy a ceder el uso de la voz a la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza para continuar con la actividad. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación. Antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan esta tarde, también a quienes nos siguen por los canales de redes sociales de este Tribunal Electoral. La verdad es que me siento muy contenta, me siento muy privilegiada de estar en este hermoso salón, en esta capilla, ¿verdad?, para presentar una obra que tuve el privilegio y la oportunidad de coordinar. De verdad es que me siento contenta de que estén aquí tantas personas queridas. Creo que allá atrás están mis papás y además aquí en esta mesa pues me acompañan también personas muy queridas, el magistrado José Luis Ceballos, mi querida amiga Georgina y mi querido amigo, jefe y mentor, magistrado Felipe de la Mata, que además quiero confesarles que la idea de este libro es del magistrado. Como dijo por ahí alguna vez Nancy Correa, es una máquina de ideas que no se detiene. Entonces, la verdad, yo solo tuve el privilegio de tener su confianza para poder poner esta obra en movimiento y poder coordinar los trabajos de esta obra. Les quiero contar muy brevemente un poco de qué va antes de cederle el uso de la voz a quienes nos acompañan, quienes nos van a honrar con sus palabras y sus reflexiones para invitarles a leer esta obra. Me parece que se publica esta obra gracias también al licenciado Agustín Millán y a todo su equipo de la editorial, porque sin ellos definitivamente no hubiera salido esta publicación para esta feria de libro. Gracias, licenciado Millán, que aquí viene llegando. Muchas gracias de verdad por todo. Y les platico, ¿no? Me parece que sale en un momento muy oportuno esta obra, Tribunal Incómodo, las reacciones, backlash a las sentencias de un Tribunal Constitucional Electoral, porque seguramente, como todas y todos se han dado cuenta, algunas resoluciones del Tribunal Electoral han estado en el ojo del huracán, ¿no? Entonces es un momento sumamente oportuno para detenernos a reflexionar, no solamente a analizar estas sentencias con perspectiva crítica y académica, sino para ponernos a pensar sobre el papel, porque fíjense ustedes, dada la naturaleza de nuestro diseño de justicia electoral, contamos con un tribunal especializado en materia electoral, una cuestión que es muy particular de México y de América Latina, y que es además un tribunal constitucional, y además es la última autoridad, es la máxima autoridad en la materia electoral. Y además, pues es un tribunal constitucional que se encarga de hacer algo bien complejo, y es resolver cuestiones político-electorales, ¿no? Dirimir aquellas cuestiones que no se terminaron de arreglar en la esfera de la política, se judicializan y le toca a un tribunal constitucional tener la última palabra al respecto. Entonces yo les quiero platicar muy brevemente que esta naturaleza del Tribunal Electoral pues lo pone justamente en un papel muy complejo y muy incómodo. Adam Przeworski tiene una obra que les recomiendo también leer que se llama ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Y él nos cuenta, más allá de lo que sabemos sobre el surgimiento de los tribunales constitucionales que surgen en el contexto de, bueno, lo sabemos, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, el crisis del positivismo, Kelsen, el Tribunal Austriaco, el Judicial Review en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, surgen los tribunales constitucionales como una garantía para los ricos en el momento en que muchos países, las primeras democracias, se reconoce el sufragio universal, porque recordemos que las primeras democracias eran censitarias, solo votaban los ricos. Entonces querían los ricos una garantía
con tribunales constitucionales para evitar que la masa popular no arrebatara la riqueza a los ricos una vez que tuvieran los derechos políticos asegurados. Entonces, los tribunales constitucionales surgen para incomodar, pero paradójicamente, con el paso del tiempo, los tribunales constitucionales no solo defendían los derechos de las clases privilegiadas, sino que empezaron a garantizar los derechos humanos también de clases desprotegidas. Y es así que empiezan a incomodar a las altas clases que les dieron origen, ¿no? Entonces, un tribunal constitucional por su naturaleza incomoda. Ahora imagínense en el papel del Tribunal Electoral, que desde 1996 también tuvo un papel súper importante en la transición democrática de nuestro país. Desde que surge en 1996, ha resuelto en contra de todas las fuerzas políticas del país. Simplemente recordemos cómo ha incomodado y ha causado malestar desde esa famosa nulidad abstracta, cuando se anuló la gubernatura en Tabasco en el año 2000, la elección de 2006, 2012, han habido un montón de resoluciones que han causado mucho malestar y enojo, y es por eso que se vuelve fundamental estudiar algo que en la academia mexicana casi no se ha estudiado, y es el tema del backlash, esas reacciones que vienen después de las resoluciones de un tribunal constitucional. En México lo hemos visto, por ejemplo, en las sentencias de la Suprema Corte. La Suprema Corte, en ocasiones, cuando resuelve, por ejemplo, a favor de la comunidad LGBTIQ+, los sectores conservadores tienden a reaccionar de manera adversa. Híjole, la lluvia, está en una lluvia. Bueno, ya incomodamos a propósito. Ya hasta me perdí la idea. Entonces, les decía, ¿no? El backlash, las sentencias del propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de casos controversiales a favor de grupos vulnerables, como por ejemplo la población LGBTI, hemos visto reacciones adversas, campañas de desprestigio, se pone en cuestionamiento a los ministros, y bueno, esto también ocurre justamente en el Tribunal Electoral. Hemos visto muy recientemente en la actual integración de la Sala Superior, no son nuevas estas reacciones, pero lo que queremos poner aquí sobre la mesa es que hay reacciones que son ordinarias y que son siempre deseables a las sentencias de un tribunal constitucional, y se espera, ¿no?, que la ciudadanía que es crítica, pues obviamente esté atenta a estas interpretaciones, a estas sentencias. Pero quiero decirles que hay reacciones que son patológicas de acuerdo a la Academia del Backlash. Han habido, ¿no?, en casos muy específicos, como en el caso de la sobrerepresentación, campañas de desprestigio, incluso amenazas de muerte. Me parece que ese tipo de patologías a las reacciones de un tribunal constitucional son las cuestiones a las que debemos de poner atención y debemos de ponernos alerta, porque puede llegar justo a poner una gran inestabilidad en nuestro régimen constitucional y a debilitar la legitimidad de las propias autoridades electorales. Entonces, ya, para no agotar más el tiempo, abusar del tiempo, lo que les quiero decir es que esta obra intenta ser un contradiscurso, es decir, poner a la reflexión socrática de toda la ciudadanía esas sentencias que causaron malestar en la opinión pública, porque desafortunadamente a veces caemos en reduccionismos explicativos. Tenemos una fórmula ya para explicar por qué se resolvió así y caemos en un reduccionismo, por esta razón o por la otra, y muchas veces desafortunadamente no nos detenemos a debatir las razones jurídicas que hay detrás. Podemos estar a favor o en contra de las determinaciones de las autoridades electorales, pero hay que debatirlas con argumentos, no con descalificaciones y con discursos de odios. Entonces, espero que esta obra de verdad contribuya a la reflexión, a la discusión pública. Y bueno, yo ya no quiero más abusar del tiempo, me gustaría sobre todo que pudiéramos escuchar las reflexiones de quienes aquí nos acompañan sobre la obra. Voy a ceder ahora el uso de la voz al maestro José Luis Ceballos Daza para que nos dé sus impresiones sobre la obra. Muchas gracias. No sirve, no sirve, creo. Muy buenas tardes a todas y todos, un gusto estar aquí, primero que todo en este recinto tan hermoso que es la capilla del Palacio de Minería. Ya lo dijo la maestra Alejandra Tello, es un honor estar aquí y sobre todo en la compañía de las personas que nos encontramos. Primero que todo, un agradecimiento al
al doctor Felipe de la Mata Pezaña, magistrado de la Sala Superior, que nos hace esta invitación, pero le hago un doble agradecimiento por la invitación y por esta inspiración que siempre guía su pensamiento. Evocaban a nuestra compañera Nancy Correa y nos decía que siempre es como una máquina activándose y desarrollándose, pero yo resaltaría además que es una persona que pone en la mesa ejercicios como este, ejercicios de autocrítica y de reflexión, y eso es lo que hoy necesitamos en la lógica de nuestra justicia electoral. Por supuesto, a Alejandra Tello, que con esta agudeza logró coordinar y bajar el balón de una obra tan interesante como la que tenemos en la mesa, y de entrada la felicito. Y por supuesto a Georgina Flores Ivich, que es un honor también compartir en esta mesa. Cuando uno lee el título de este libro es atrapante, porque Tribunal Incómodo, las reacciones backlash a las sentencias de un tribunal constitucional. De entrada nos encontramos en una obra que es sugerente. Es sugerente por lo que vengo comentando. El solo hecho de que académicos, investigadores, personas de la sociedad civil den su punto de vista sobre sentencias del tribunal local y sobre todo que lo hagan en un sentido crítico, en un sentido con el afán de hacer propuestas para mejorar nuestra justicia electoral, es de suyo ya un tránsito hacia una nueva visión de la justicia en nuestro país. Durante toda la historia se ha concebido que los jueces y los jueces hablan con sus sentencias. Y cuando los jueces y juezas entendían este concepto, este adagio, pues realmente actuaban en función de cumplir con los deberes de fundamentación, de motivación y de justificación de las decisiones judiciales. Pero cuando ya entramos en un desdoble como el backlash, en el que trascendemos a la necesidad de verificar que las sentencias que emiten los tribunales constitucionales, pues en realidad respondan a las necesidades de una sociedad, que eso es sumamente importante. Dejamos atrás únicamente el concepto de que los jueces hablan con sus sentencias y ahora los entendemos en la centralidad de la justicia. Entender que las personas, que la ciudadanía, que la sociedad son los destinatarios de la justicia y que toda sentencia que nosotros emitimos se dirige a beneficiarlos. Entonces, de entrada, eso ya es un aspecto muy importante que encuentro. Es un libro sugerente porque nos coloca en un paradigma distinto, en un paradigma y en un entendimiento de la justicia distinto. El segundo valor que encuentro en la obra es, por supuesto, su sentido autocrítico. De pronto, cuando uno analiza las sentencias desde la óptica backlash, que por supuesto es un fenómeno sociológico que hoy traemos a la lógica de la dinámica y política judicial, pues de pronto parece que estamos analizando una fotografía, pero en negativo. El negativo que tenemos de una fotografía, porque todos apreciamos muchas veces la fotografía a color y con la nitidez que ésta tiene, y pues estamos visualizando la forma tradicional como se emiten las sentencias. Pero este tipo de ejercicios, esta introspección profunda que hace este libro y que nos lleva a cuestionarnos si las decisiones judiciales han cumplido una finalidad, pero no en sí mismas consideradas, sino de cara a la sociedad, es sumamente importante. Estamos analizando las entrañas del pensamiento judicial y visualizando si estas sentencias en realidad ponen en la mesa aspectos favorables para el pueblo, para la sociedad, para la ciudadanía, quien es finalmente la receptora de la justicia. Entonces ese es el segundo valor. Encuentro un valor sugerente, de cambio de paradigma, o un valor de autocrítica que es sumamente valiosa en nuestra sociedad actual. Y yo me atrevería a decir, cuando reviso la metodología de cada uno de los capítulos que la componen, veo que toca todas las fibras de la materia electoral y las toca con mucho cuidado, pero toda su metodología se dirige a encontrar medidas de prospectiva. El libro aspira a dar ideas, a generar nuevos pensamientos que sirvan para la justicia electoral que viene.
Y eso me parece muy importante. No es un libro que se condense en sí mismo como un valor, sino que busca y aspira a aportar en una lógica de prospectiva. ¿Por qué es tan valioso esto? Pues porque también por muchos años se ha considerado que los jueces, las juezas, magistradas, magistrados, pues somos resolutores de casos concretos. Y por supuesto esa es nuestra principal misión. Cuando nosotros resolvemos una sentencia, la primera misión que tenemos es resolver un caso concreto. Pero es un gran error pensar que es el único valor que perseguimos con ello. Sin duda alguna, toda decisión judicial que tomamos participa en una creación normativa, en una creación jurisprudencial. Todo precedente que nosotros emitimos, de algún modo aspira a tener un componente normativo, a ser un objeto de regulación de casos posteriores. Y ahí es donde entran valores como la congruencia, la certeza, la imparcialidad y otros valores que permean en la judicatura y que nos hacen entender que toda decisión judicial pues aspira a tener un componente normativo posterior. Pero no solo eso, porque las sentencias de los tribunales constitucionales electorales no se limitan a dar directrices para tribunales locales, para organismos públicos electorales. Las sentencias que nosotros emitimos, que los órganos jurisdiccionales emiten, aspiran de algún modo también a fijar pautas de comportamiento. Cuando nosotros emitimos una sentencia que versa, por ejemplo, por temas de fiscalización, por temas de uso de medios de radio y televisión, sin duda alguna le damos una pauta a los partidos políticos para que operen de conformidad. Y entonces ese es otro valor. Por eso es tan importante que procesos reflexivos como el que esta obra implica, pues trasciendan como una enseñanza hacia adelante, no solo en la lógica de una introspección personal del juzgador. Aspiramos a ir construyendo un modelo normativo más eficaz y, por supuesto, un modelo normativo claro, que establezca cuáles son las reglas que deben de permear en los procesos electorales, que todo el que lea nuestra sentencia pueda sacar una conclusión de cómo conducirse, de a dónde dirigir su proceder, de qué derechos fundamentales debe respetar y bueno, un mosaico de cosas que solo una reflexión como esta, entendiendo los elementos backlash, nos puede permitir a encontrar soluciones efectivas. Pero fíjense que yo quisiera compartirles un cuarto valor que me parece sumamente importante y ya lo tocaba la maestra Alejandra. Creo que las grandes obras, además de perseguir metodologías adecuadas, además de lograr objetivos concretos con su texto, tienen a veces el don de la oportunidad. Y creo que esta obra lo tiene. ¿Qué mejor momento para que nosotros como juzgadoras, juzgadores, enfrentemos el nuevo escenario democrático con un ejercicio de backlash? Creo que eso es sumamente importante. Sabemos que vivimos un escenario complejo y ahí me gusta cómo en la presentación que ustedes van a leer de la obra, la maestra Alejandra Tello nos dice con mucha claridad que esta figura del backlash ha permitido la reflexión de quiénes deben de ser los encargados de disipar los grandes desacuerdos en una sociedad democrática. Fíjense qué importante. La lógica democrática de la justicia electoral tiende a disipar, a desvanecer los desacuerdos. Y cuando nosotros reflexionamos que una sociedad democrática tiene o debe tener desacuerdos, pues nos damos cuenta que el disenso, la confrontación a veces, la disertación de ideas, la deliberación, pues son componentes fundamentales de una base democrática. La base democrática se finca en el pluralismo. A partir del disenso entre los diferentes puntos de vista de una sociedad es como se construye los valores democráticos. Una democracia no puede estar únicamente reinando en un ámbito de absoluta conformidad. Entonces me parece sumamente importante cómo Alejandra nos dice que estos ejercicios se fincan en la necesidad de ver a qué personas, a qué órganos se les encarga la solución de los grandes problemas nacionales.
Y es ahí donde yo quiero colocarme. Hoy vivimos un momento de disertación muy importante en nuestro país, un momento de disertación social, de disertación política, de disertación jurídica. Hoy parece que tenemos un gran desencuentro, porque encontramos voces que hoy en este escenario de una nueva reforma al Poder Judicial que opta porque las juezas y los jueces sean electos popularmente, parecen encontrar un ámbito de fatalidad, parecen concebir que la justicia electoral ha sido disminuida o será disminuida en la justicia que viene. Y por otro lado, tenemos otros puntos de vista, al cual por supuesto me afilio, que encontramos que esta reforma judicial, por el contrario, puede abrir vetas de oportunidad sumamente importantes. En este gran desacuerdo, que cabe decir ya ha sido condensado por una reforma constitucional que sin duda alguna estuvo constituida por un debate muy serio en que se disertó sobre cuál debe de ser el destino de la justicia electoral, qué personas pueden o deben encarnarlo y quiénes son los encargados de impartir esta justicia electoral. El debate no ha sido sencillo, ha tenido muchos costos en sentido ideológico, por supuesto enfrentamientos naturales, pero hoy creo que esta reflexión sobre los valores de esta reforma sigue siendo muy valiosa. Tengo el convencimiento que uno de los atributos fundamentales de esta reforma, al conceder la posibilidad de que sean las personas las que elijan a los jueces electorales, radica en esto que venimos comentando. Es decir, es valioso que en una sociedad democrática el pueblo, la sociedad o la ciudadanía, como quieran ustedes llamarle, tenga en sus manos la posibilidad de elegir a las personas que van a resolver esos grandes desacuerdos. Qué valioso es que eso que originalmente había sido asignado a una designación, a un proceso de designación distinto, hoy transite en la lógica de la elección popular y sean las personas las que puedan optar con mucha solidez a través del ejercicio del sufragio por las personas que van a dirimir esas grandes controversias. Creo que ese es uno de los grandes valores y creo que por eso que es tan valioso que en esta obra se traten muchos temas de la materia electoral, temas de fiscalización, violencia política de género, comunidades indígenas. Realmente el libro nos lleva a todos los espacios que conocemos de la materia electoral y que son nuestro día a día, pero que nos llevan a analizarlos desde un punto reflexivo, autocrítico y analizando la conflictividad natural que cada asunto tiene. Esa es la experiencia que yo he vivido a lo largo de estos años en la impartición de justicia en la Sala Regional Ciudad de México, en donde nos damos cuenta que la justicia electoral siempre está permeada por un alto nivel de conflictividad. Y si los jueces y juezas no estamos conscientes de ello, pues sin duda alguna no enfrentaremos con todas las herramientas suficientes ese tipo de problemas jurídicos. En ese sentido, la transición a un sistema de elección de jueces y magistradas debe ser acompañada de mecanismos institucionales sólidos que garanticen tanto la imparcialidad de las decisiones judiciales como la protección contra presiones indebidas. El backlash, que es la esencia de este libro, puede funcionar como un termómetro que mida la aceptación social de esta reforma y permita realizar ajustes para su implementación efectiva. Más que un obstáculo, debe establecerse como una herramienta de análisis para perfeccionar el diseño institucional y consolidar un poder judicial que, además de ser independiente, debe ser percibido como legítimo, cercano y accesible para la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, querido magistrado, por tan amables comentarios, por tomarse el tiempo de leer la obra y estar aquí para compartirnos esas reflexiones. Vamos ahora, quiero aprovechar este momento para agradecer la asistencia
y participación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, Campus Atizapán y Sur. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Esperamos que al final puedan pasar por su ejemplar de la obra y que sea útil para sus estudios en su licenciatura en Derecho. Muchas gracias. Vamos ahora a ceder el uso de la voz a la doctora Georgina Flores Ivich. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco al doctor Felipe de la Mata, a la maestra Alejandra Tello por haberme invitado a colaborar en esta obra con uno de los capítulos. Fue un privilegio. Agradezco también la invitación a estar acá presentando el libro y, por supuesto, qué gusto también compartir con el maestro José Luis Ceballos esta presentación. Coincido con todo lo que se ha planteado acá. Yo creo que esta obra es importante por muchas razones. Las decisiones de los tribunales constitucionales siempre han generado debates y tensiones en los sistemas democráticos. Por supuesto que el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues no ha sido la excepción. Entonces, este libro intenta busca dar respuesta a dos preguntas. La primera es por qué algunas sentencias han incomodado a poderes, a actores y a partidos políticos. Y la segunda, pues qué tema abordan estas sentencias y por qué causaron tal tensión. Entonces, considero que esta obra es valiosa en múltiples sentidos. En primer lugar, porque aporta un análisis necesario y fomenta un debate informado sobre un conjunto de sentencias relevantes del tribunal. Segundo, porque se basa en una selección rigurosa y muy bien cuidada de sentencias controvertidas, cuyas implicaciones han generado reacciones diversas. Además, en tercer lugar, pues es un libro que amplía los términos del debate, eso es bastante necesario en este momento, y en torno a estas decisiones judiciales, y ofrece perspectivas que trascienden lo jurídico y dialogan también con lo político y con lo social. Además, en cuarto lugar, este libro refleja pluralidad, tanto en la selección de los casos analizados como en los argumentos presentados y en la diversidad de voces que participan en la obra. Algunas de estas voces expresan posturas altamente críticas sobre la actuación del tribunal incluso, ¿no? En quinto lugar, reúne el punto de vista de especialistas en diversas disciplinas que incluyen el derecho electoral, por supuesto, también la ciencia política, la sociología y la comunicación, entre otras, y esto ayuda a enriquecer la comprensión del fenómeno judicial. Y por último, pues, además de esta obra, con estas sentencias, con esta obra, se explica el contexto en el que surgen estas sentencias, entendiendo los fallos no solo como documentos jurídicos, que probablemente tengan este lenguaje técnico difícil de comprender, estas PDFs larguísimos, ¿no? Que de repente, pues, todas tienen la misma estructura y de repente, pues, es complicado. Bueno, pues estos fallos aquí, digamos, se entienden no solo como esos documentos jurídicos, sino también como decisiones que generan reacciones y que influyen también en actores políticos y que propician debates públicos. Entonces, es un libro que documenta las tensiones, que explica también el contexto de las decisiones, que amplía el debate sobre las sentencias y, ¿por qué no?, que busca volver más cercanos y entendibles este conjunto de documentos de sentencias que las recordamos seguramente por sus implicaciones y por la intensa discusión pública que generaron, pero que difícilmente, digamos, las leímos de principio a fin, ¿no? Por ejemplo, la sentencia que establece la negativa de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que seguramente la recuerdan, o la que negó el registro como partido político nacional a Libertad y Responsabilidad Democrática, o la que revisó el acuerdo dictado por el INE en materia de asignación de curules de representación proporcional para la Cámara de Diputados, o la que permitió que hoy el INE sea presidido por una mujer, o la que determinó la incorporación del voto en prisión preventiva, o las que han tenido como efecto la nulidad de alguna elección, como los casos de Monterrey, de Puebla, de Tlaquepaque, de Iliatenco, de Guerrero y de la Alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, seguramente este conjunto de sentencias las recordamos porque fueron ampliamente referidas por medios de comunicación, por actores y demás. Y entonces en este libro nos explican el contexto en el que esas sentencias se dieron, pero además también las implicaciones y las reacciones que generaron. Entonces son 22 sentencias analizadas, estas sentencias emitidas por la última integración
de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal y que pues han generado muchas incomodidades y reacciones. Entonces, este libro nos invita también a ubicar los alcances políticos y jurídicos de las sentencias, a ubicar también la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en medio de presiones diversas y en un contexto de altísima polarización, y también a comprender y a dimensionar en justa medida las divisiones de opiniones, la complejidad y también los desafíos a los que se enfrentan las instituciones democráticas para mantener su credibilidad y legitimidad en contextos altamente polarizados. Entonces, pues no, naturalmente, efectivamente, no se espera que las decisiones jurisdiccionales sean aceptadas sin discusión, por supuesto que no. Pero este libro te invita a analizar sus razones más allá de las opiniones políticas, de las simpatías o de estas fórmulas que mencionaba la maestra Alejandra Tello, ¿no? La fórmula fácil para cuestionar esas decisiones. No, este libro te invita a analizar esas razones más allá de tus opiniones políticas, de tus preferencias, de tus simpatías y de las percepciones inmediatas que suelen acompañar a estos fallos judiciales que han sido controvertidos. Entonces, la obra mantiene un enfoque riguroso, mantiene un enfoque plural y pues propone también un debate informado que permite comprender el fundamento jurídico, pero además el contexto político y las implicaciones democráticas de cada sentencia. Por supuesto que considero que es un libro que puede ser muy útil para cualquier persona que esté estudiando Derecho hoy, porque es una excelente oportunidad para comprender ese contexto en el que surgen esos documentos y además a partir de diferentes voces plurales, con diferentes áreas de expertise. Aquí pueden encontrar mucha luz sobre estos debates. Yo estoy muy agradecida por haber tenido el privilegio de escribir uno de los capítulos. Tuve el privilegio de participar en esta obra analizando los términos de la discusión pública sobre la resolución que condujo a la designación de una mujer en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Porque por primera vez desde su creación, en 1990, el órgano electoral nacional está hoy presidido por una mujer y eso no es para nada menor. Entonces, en este capítulo analizo todos los términos del debate, los orígenes de las inconformidades, ¿no? Y cómo probablemente toda la discusión pública se orientó hacia una confrontación, o una confrontación entre el tribunal y otros actores y menos en el fundamento de la aplicación de la paridad, ¿no? Sin embargo, pues el tribunal, es indiscutible también el papel que ha tenido el tribunal a golpe de sentencias, como dicen varios autores y como se expresa también en algunos de los capítulos de la obra, también el avance en la garantía de los derechos políticos y electorales, ¿no? Entonces, pues ha sido un privilegio participar en esta obra. Muchísimas gracias por la invitación. Les invito a todas y a todos que lean este libro. Muchísimas gracias. No, hombre, el privilegio ha sido nuestro, querida doctora Georgina, porque les platico muy brevemente que la doctora Georgina es doctora en ciencia política y experta en comunicación política. Entonces, en su capítulo hace un análisis muy enriquecedor sobre la discusión pública que se dio justamente a raíz de esta sentencia. Muchas gracias, querida Geo. Vamos ahora a escuchar a nuestro querido magistrado Felipe de la Mata para que nos comparta sus reflexiones sobre esta obra. Muchas gracias. Gracias, querida Ale. Para mí es un gusto estar en esta capilla con todos ustedes. De verdad es un honor. Siempre que he tenido la oportunidad de estar en la capilla, de verdad que bueno, prácticamente diría que no me quiero salir de aquí, así que espérense que esto va a durar bastante. A ver, la verdad es que Ale, todo el mérito de la obra está en la doctora Ale Tello. La verdad es que Ale es quien llevó a buen puerto este libro. A ver, ¿de dónde surge la idea? La idea surge en una conversación con Ale, donde nos dimos cuenta pues que la opinión pública es de muy corta memoria. Pareciera que ayer en la mañana todo el mundo está olvidando lo que pasó ayer en la mañana, ya hoy por la mañana apenas si lo recordamos.
y necesitamos recordar de alguna manera la discusión en torno a los casos, es decir, no solo el caso es muy importante, los argumentos son importantes, pero también tenemos que hacer notar la discusión en torno al caso, incluso la discusión violenta en torno a los casos. Yo la verdad es que pronto aprendí, cuando llegué a la sala superior del tribunal, que existía una gran violencia por parte de la opinión pública. Es decir, por ejemplo, cuando resolvimos 4 de nosotros el caso de la gobernadora de Puebla, que en paz descanse, pues yo recibí 1,607 amenazas de muerte en mi Twitter, vamos a decirlo, y constantemente en la opinión pública se están mandando mensajes de violencia. No es solamente parte de un tema, de un trabajo ordinario, pareciera que es parte de nuestra manera de hacer política. Los jueces de alguna manera hemos sido obligados a llevar una fórmula de discusión específica de este tipo de temáticas, sabiendo que la parte que pierde tratará de vengarse en la opinión pública. A ver, específicamente esto se ve y se notaba más en el anterior Instituto Nacional Electoral. Cada vez que le revocábamos algo al anterior Instituto Nacional Electoral, algunos consejeros que eran, vamos a decirlo, consejeros políticamente afines, que eran parte de grupos políticos, que eran grupos de académicos que hacen política con la academia, y lo que hacían era inmediatamente aumentar el tono en la discusión pública, porque si nos atrevíamos a revocarle al INE, habría consecuencias, ¿no? Y las consecuencias serían ser quemados en la opinión pública. Es algo normal. Es decir, un grupo político pues tiene voceros, y eso era lo que pasaba en el anterior INE constantemente. Ahora, y digo anterior INE, me refiero a la anterior presidencia. Más allá de que le confirmamos muchos más asuntos al anterior INE de los que le revocamos. Pasa también con el Estado, con el gobierno, constantemente. Cuando al Estado o al gobierno no le gustan alguna de nuestras sentencias, inmediatamente hay reacciones en la opinión pública. Y eso se ha notado. Ahorita voy a dar una lista de sentencias y se van a dar cuenta que esto es algo constante, ¿no? Los partidos de oposición, ahorita, me parece un tema ideológico, están en contra de la reforma judicial. Entonces, acto con acto están tratando, me parece también, de ir desanimando a la población en torno a la existencia y participación de esta elección, sin darse cuenta que va a haber elección, que está en la Constitución. Ya no es algo que podamos nosotros seguir discutiendo. Va a haber elección y va a estar bien llevada a cabo la elección. Y lo digo con todas las letras y con toda la boca, como diría mi mamá. A ver, vamos a recordar algunos casos. Mire, por ejemplo, vamos a recordar algunos casos que hicieron enojar de alguna manera al Poder Legislativo. Bueno, tuvimos por supuesto el caso de la presidencia del INE, que la doctora Georgina nos recordó hace un momento. Yo me acuerdo que fuimos invitados muy cordialmente a la Jucopo de Cámara de Diputados, cuando osamos obligar a la Cámara de Diputados a elegir, después de 30 años, a una mujer como la primera mujer presidenta del INE. Y fuimos invitados para que todos los partidos, porque fue un posicionamiento público de todos los partidos, nos dijeran que habíamos excedido supuestamente nuestras facultades, y ahí mismo decían que iban a regular, y no sé si ustedes se acuerden, pero así fue, regular y cambiar la Constitución para establecer que el tribunal no tendría facultades constitucionales de interpretación constitucional. Eso fue el caso de la presidencia del INE. Tuvimos también el caso de la comisión permanente, en el cual obligamos
a la Cámara de Diputados a poner a un diputado de Movimiento Ciudadano, cuando, a mi juicio, y lo digo así porque yo voté en ese sentido, se le había expulsado injustamente y a manera de castigo muy probablemente a Movimiento Ciudadano de la Cámara, de la Comisión Permanente, sin tomar en cuenta la representatividad que tiene el partido en Cámara de Diputados. En eso hicimos enojar a la mayoría legislativa. Bueno, el caso del senador Jaime Bonilla, en el cual, y me refiero a él como senador, pero en ese momento era gobernador y quería aumentarse solamente, creo que eran 4 años más en la gubernatura, sin que existiera una modificación a nivel constitucional federal, y solo así se podría, y cuesta arriba, pero podría ser. El caso de paridad en la Cámara de Diputaciones, hicimos enojar otra vez, por lo menos a uno de los partidos de la coalición gobernante, porque tomamos la decisión esa noche de madrugada, me acuerdo bien porque teníamos el momento de cierre de la elección de diputados, estábamos ya en los términos últimos que nos establece la ley para determinar la Cámara de Diputados, y ahí lo que hicimos fue tomar, después de analizar todos los casos de diputados, llegamos a la conclusión que eran 251 diputados y 249 diputadas. Y entonces teníamos que quitar un diputado varón y meter a una diputada, lo cual es una excelente idea. Pero la pregunta era, ¿cómo? ¿A quién le imponíamos esa carga? Que no es carga, pero vamos a llamarlo de esa manera, porque los partidos iban a gritar. Entonces, algunos de mis compañeros decían que al partido que tuviera más votos, otros decían que al partido que tuviera menos votos. Finalmente terminamos estableciendo que fuera el partido que tuviera menos mujeres en su grupo parlamentario, que por cierto es ahora el criterio que se encuentra en las normas del INE. A diversas autoridades las hemos molestado, también por supuesto con nuestras sentencias, y también me recuerdo del caso de Edmundo Jacobo. A ver, es que pareciera que ya nadie lo recuerda, pero en un 3-3 con voto de calidad determinamos que el secretario ejecutivo del INE podía reelegirse como secretario ejecutivo, aunque era una cuestión que en ese momento era muy discutido y no deseado por algunos partidos políticos. Y por cierto, a los pocos días renunció. En fin. Tuvimos también el caso de Modo Honesto de Vivir, donde todas las autoridades se enojaron con el tribunal, todas. ¿Cómo era posible que nosotros tratáramos de hacer cumplir la Constitución? Imagínense ustedes, con la consecuencia, por supuesto, que se incumplían las reglas electorales, perdían el modo honesto de vivir y, por lo tanto, no podían aspirar para ser reelectos a ningún cargo popular. No, era algo terrible, absurda. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia, sentando un criterio que a mí me parece muy discutible, terminó diciendo que no era aplicable la jurisprudencia que nosotros determinamos al respecto. Nosotros hicimos enojar a todas las autoridades de todos los partidos, porque la ley electoral no establece sanciones a las autoridades que violan las leyes electorales. ¿Ustedes creen que haya sido a propósito? Yo creo que no, seguramente se les olvidó. Pero decidimos crear una fórmula para hacer obligatoria la Constitución, porque la Constitución no puede ser un poema. Después nos dimos cuenta en ese mismo sentido que no existían en ese momento sanciones para los violentadores de género. Y entonces decidimos crear el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género. Nuevamente, en una votación de 4-3, de 5-2, y teniendo encima a la opinión pública, porque no querían los violentadores ser evidenciados, ¿de acuerdo? Hicimos enojar a bastantes. Después, por supuesto, también en el caso del recuento de Campeche, de la gubernatura de Campeche, el caso de la gobernadora Laida Sansores, donde incluso el presidente de la República
no estuvo de acuerdo con que, o parecía eso al menos, que ordenáramos, en su caso, hacer el recuento. Hemos mandado a hacer 2 recuentos, Puebla y Campeche. Y normalmente después de que se hacen esos recuentos, queda mayor claridad siempre. Y la verdad lo he dicho una y otra vez, yo no entiendo por qué en el año 2006 no se hizo un recuento total, pero eso es otra historia. Hicimos también enojar al gobierno federal con un tema de las cartas del Seguro Social, unas cartas que fueron firmadas también por el director del Seguro Social en el año 2020. También hicimos enojar, es que de verdad pareciera que la gente ya no tiene memoria, los casos de Félix Salgado Macedonio, donde por no presentar las cartas, más bien las notificaciones o avisos, o digamos así, de la respectiva fiscalización en tiempo, ¿de acuerdo?, perdieron la oportunidad de ser gobernador de su estado. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, ¿de acuerdo? Por cierto, confirmamos al INE en esa ocasión. Por cierto, les digo, el recuento de Puebla también fue un caso en el cual se generó bastante enojo. Y la confirmación del resultado de la elección fue enorme, el enojo, también por parte del gobierno. Y ustedes van a decir, bueno, pero eso fue en 2018, eso ya no está pasando. Bueno, hay que recordar que también confirmamos la validez de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc en la última elección. No sé si se acuerdan, ¿no? A ver, también, pero ustedes van a decir, entonces solo han hecho enojar al gobierno. No, la verdad que no. Y los de oposición también presionan. Y también tienen grupos y también coordinan medios y presionan la oposición y los medios. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, claro, imagínense ustedes, ¿cuándo se ha visto que un juez quiera seguir la Constitución y seguir todos los precedentes desde el año 2009 que van en el mismo sentido? Y todavía más, ¿cómo se atreve el juez a hacer lo mismo que hizo en 2018? ¿No? ¿Ya saben de qué caso estoy hablando? Sobre representación, que fue justamente lo que sucedió. Seguimos el texto constitucional expreso, todos los precedentes desde el año 2009, y yo personalmente, que fui el ponente de ese asunto, hice lo mismo que hice en 2018. Bien, hubo una campaña para tratar de doblarnos, no lo consiguieron. Yo hasta ahorita no he visto que a mí me doble una campaña, ya sería como momento que se dieran cuenta, ¿no? Pero bueno, en fin, hicimos enojar muchísimo a un grupo político muy poderoso porque le negamos su registro al Partido México Libre. Por favor, lean el caso, se van a dar cuenta. El dinero ilícito, siempre que es ilícito, pues puede llevar a la nulidad del acto que originó. En fin, en el caso de la nulidad de Monterrey, pues se hizo, por cierto, yo voté en contra de esa nulidad, no debería haberse anulado, pero bueno, en fin, hicimos enojar también al Partido Acción Nacional. También hicimos enojar al PT con el caso de la nulidad de Ilia Tenco, ¿de acuerdo? Y al Verde con los casos de los influencers. A ver, a todos los partidos, de verdad, a todos los partidos, en los casos en que hemos obligado, que son muchísimos, en que hemos obligado a que haya cumplimiento absoluto del tema de paridad, así de claro, a todos los partidos los hemos hecho enojar en los casos de paridad, porque no quieren cumplir con la paridad. Yo era secretario, era coordinador de asesores del presidente del tribunal en el año 2011, cuando se sacó el primer asunto importante en los temas de paridad, que fue el caso de las antijuanitas. Al día siguiente llegaron los presidentes de todos los partidos y llegaron y se presentaron ante los magistrados y les dijeron que no iban a cumplir la sentencia. ¿Cuál creen que era la razón que hicieron valer? ¿No se les ocurre? Ok, dijeron que no había mujeres. Bien, yo lo oí. Cada vez que hemos tenido que hacer cumplir
una obligación constitucional a los partidos salen aullando, gritando que hemos sido injustos y hemos ido más allá de nuestra competencia. Y era como momento que se dieran cuenta que aquí pierde y gana todo el mundo, y todavía más, que los vamos a obligar a hacer cumplir la Constitución y que no nos van a doblar. Por otro lado, el caso de paridad de gubernaturas del año 2020, que fue durísimo, fue un 4-3, donde de verdad cambiamos el rostro del país. Ningún partido quería ni de oposición ni del gobierno, quería que obligáramos a que dividiéramos, digamos así, de manera anual el número de gubernaturas, y que obligáramos que la mitad de candidaturas fuera de hombres y la mitad de mujeres, ¿no? Que fue lo que hicimos ese año, si recuerdo bien, en el año 2020, para la elección de 2021. Y si recuerdo, eran 15 y determinamos que eran al menos 7 mujeres y 8 hombres. Ningún partido quería que eso se hiciera. Y adivinen qué hicimos. Lo hicimos, ya está. Y se enojaron. Pero en esa sí se guardaron un poquito más su opinión, cabe decir. Y en los temas de acciones afirmativas, donde nos tendría que dar vergüenza como mexicanos y mexicanas, que después de tantas décadas y siglos, de verdad, por lo menos 2 siglos de existir como república, muy pocos indígenas hayan integrado nuestra Cámara de Diputados y de Senadores. Muy pocos indígenas hayan estado en puestos de responsabilidad en relación al porcentaje de población que son. Quizá alrededor del 20%. No sé por qué, creo que les corresponde al menos el 20% de los asientos. Todos los temas que han tenido que ver con las luchas históricas del colectivo LGBTIQ+, donde obligamos y establecimos a que haya diputados del colectivo LGBTIQ+, donde establecimos también acciones afirmativas a favor de los afrodescendientes y de los mexicanos migrantes. Hicimos enojar a todos los partidos, ¿de acuerdo? Y bueno, también hemos hecho enojar, creo, aunque esto no lo puedo verificar tanto, pero yo creo que sí, a la Iglesia Católica cuando anulamos la elección de Tlaquepaque, porque un cardenal emérito tuvo a bien salir y, pues digamos, durante el periodo de veda, en algo muy, digamos, haciendo propaganda negativa hacia un partido político. Como ustedes pueden ver, las sentencias del tribunal, y fue algo que hicimos al determinar cuáles sentencias tenían que ser, buscamos que fueran sentencias de los últimos 6 años. Hemos hecho enojar a todos los partidos, al gobierno federal, a los gobiernos locales, al INE un montón de veces. A ver, el tema fundamental no es quién se enoje, sino que hagamos valer, digamos, de manera clara y muy precisa, hagamos valer el texto de la Constitución. Nos han presionado, lo van a seguir haciendo. Ya deberían empezarse a dar cuenta que no importa, que no nos vamos a doblar. La Constitución se va a cumplir. Y este año va a haber elección judicial. ¿Por qué? Porque lo establece la Constitución y es nuestro deber hacerlo que se cumpla, ¿de acuerdo? Desde su creación en 1996, este tribunal ha generado enojos diversos. También, decía Ale, y lo dijo muy bien, la sentencia de nulidad abstracta, que cuando en el Senado de la República, en ese mismo año de 2006, iban entrevistando a cada uno de los candidatos para la sala superior que fue electa ese año, prácticamente a todos les hacían preguntas en torno a la causal de nulidad abstracta, tratando de que ellos abjuraran de la causal de nulidad abstracta. No modificaron la Constitución para desaparecer la causal de nulidad abstracta, y los magistrados de esa integración, de manera muy prudente y sabia, le cambiaron de nombre y la siguieron aplicando, vamos a decirlo así, ¿no? Correcto, porque era lo que había que hacer. La Constitución se tiene que cumplir. A ver, en toda democracia constitucional siempre será deseable la crítica a las determinaciones de los órganos
de justicia. Sin embargo, es muy importante distinguir entre las críticas ordinarias y que buscan corregir las malas interpretaciones, por supuesto, de aquellas extraordinarias que lo que se busca es o doblar al órgano o doblar a las personas que están ahí, o como bien dijo Ale, también llevar a cabo amenazas diversas, ¿no? O campañas de desprestigio, que eso también ha sucedido. En fin, esperemos que esta obra, todas las sentencias que enumeré están en esta obra. Las pueden leer y son públicas. Esta obra es gratuita. La pueden bajar ahora sí que en el link correspondiente al tribunal. Voy a publicarlo en mis redes en un ratito. A todos los chavos que están aquí presentes, ahora sí, aquí está el código QR, está aquí, ¿va? A todos los chavos que están presentes los invito a ir al stand del tribunal para adquirir esta obra, y lo más importante, los invito a analizar de manera crítica, pero también justa, el trabajo de todas las personas que integran los órganos de justicia. Y lo más importante, y más, de verdad, más importante, esperemos que esta obra contribuya al debate y a la evaluación del papel del tribunal, que como todo tribunal constitucional inevitablemente tiene a incomodar, pero en este caso hemos incomodado a todos nuestros justiciables, lo cual, perdón que lo diga, es normal, y qué bueno que sea así. Es parte de un papel democrático y de un tribunal constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido magistrado. Mi completa admiración, de verdad, también al magistrado Ceballos, que seguramente también lo ha vivido desde la Sala Regional Ciudad de México, ¿no? Porque, bueno, no es nada fácil, ¿no? Tener que jugar el papel de ser un juez imparcial, ¿no? Y todo lo que han vivido. Ya después, además de esperar una segunda novela, querido magistrado, ojalá también algún día nos dé un libro de sus vivencias. Sería muy interesante. Bueno, me avisan que tenemos un poco de tiempo más para hacer una ronda final de reflexiones. Me gustaría si los participantes aquí nos pudieran compartir una reflexión final, ahora que nos hemos escuchado todas y todos. Entonces, pues empezaríamos en el mismo orden, si están de acuerdo. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Gracias, Ale. En esta ocasión no me tocó participar con la elaboración de un comentario, pero lo que sí no me esperaba es que participé con la emisión de algunas sentencias, ¿no? Uno desde que está creando una sentencia no se da cuenta que después esto puede ser parte de un trabajo literario de esta naturaleza, y eso la verdad me enorgullece. Nosotros como juzgadores y juzgadoras, pues hoy con este modelo de reflexión y de metodología que implica el Backlash, podemos sin duda alguna dirigir con más profundidad nuestras decisiones, fundarlas y motivarlas, y como lo ha dicho con mucha claridad el magistrado Felipe de la Mata, entender que todas las decisiones que tomamos, incluso las en sentido electoral propiamente dicho, las que defienden derechos fundamentales, todas tienen la capacidad de incomodar. Pero precisamente esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es defender los valores esenciales de la democracia, y sin duda alguna, pues esto puede producir efectos en las partes, efectos a veces positivos y a veces negativos. Pues yo lo que les puedo decir a todos los lectores es que esta obra la analicen no solo en un sentido de reflexión, sino en un sentido de aprendizaje. Esta obra, además de todo, tiene la capacidad de enseñar. Cuando reviso los textos de los capítulos muy importantes, veo que, por ejemplo, figuras como la violencia política de género se tratan en diferentes asuntos, y en algunos asuntos que están permeados por perspectiva de género, perspectiva interseccional, perspectiva de comunidades indígenas, pues el resultado de cara a la violencia política de género nos puede llevar a una determinancia para anular una elección. Y en algunos otros, la propia figura de la violencia política de género, que hoy ocupa espacios importantes en el debate
político y en el debate electoral, pues puede llegar a no ser lo suficientemente determinante para anular una elección. En estos terrenos de discrecionalidad con que contamos las juzgadores y juzgadoras, pues sin duda alguna es donde nuestras decisiones pueden tocar fibras fundamentales de partidos políticos, candidatos, coaliciones, medios de comunicación en algunos casos, la Iglesia, como ya lo señaló el magistrado. Sin duda alguna, ese es uno de los atributos que tiene la materia electoral. ¿Y por qué la materia electoral puede en muchos casos ser aún más incómoda que otras materias? Bueno, creo que debemos de entender que los agentes que participan en la materia electoral están en una contienda natural en la que aspiran a obtener cargos de elección popular, en una contienda en la que los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad, pues juegan un papel importante. Y las decisiones que tomamos los órganos jurisdiccionales, pues sin duda alguna pueden generar ese plano de incomodidad. Veo que aquí en el foro hay fundamentalmente personas jóvenes y ávidas de aprender de la materia electoral. Confíen, por supuesto, en esta obra, que sin duda es un muy buen insumo para poder reflexionar sobre la materia electoral. Léanla en un lugar cómodo, para que no les incomode, en esta lógica de aprendizaje. Léanlo con tranquilidad y van a encontrar con mucha claridad las distinciones en los diferentes casos. Y ustedes con esa serenidad van a poder detectar que esta denominada incomodidad es en realidad la necesidad de satisfacer los principios y valores democráticos. Entonces, pues la verdad, yo se las recomiendo mucho y pues cuenten con que en este libro van a encontrar un entendimiento y un aprendizaje sobre los valores, los principios y los objetivos de nuestra querida materia electoral. Gracias. Gracias, querido magistrado. Vamos a escuchar ahora a la doctora Georgina. Muchas gracias. Bueno, ya todo se ha dicho, pues los quiero invitar a que adquieran esta obra, a que la revisen. Quiero hacer 3 comentarios. El primero es, quiero destacar la pluralidad de voces nuevamente, ¿no? Creo que eso es importante. Hay aquí un ejercicio muy bien elaborado y muy bien logrado de selección de sentencias, ¿no?, que refleja una diversidad de casos, de tal manera que eso, lo que está aquí presente son una diversidad importante de temas, ¿no? Entonces, hay una selección muy cuidadosa de sentencias, pero también hay una pluralidad de voces, ¿no? Personas que, como yo, no somos abogadas, y también una diversidad de opiniones, ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto particular, pues necesitamos estar expuestos a diversidad de ideas, ¿no? Precisamente. Entonces, quiero destacar la pluralidad de esta obra. O sea, no, en ningún momento pensé, en ningún momento podemos pensar que es una obra que reúne solamente opiniones favorables, ¿no? O sea, en realidad es tal cual es, ¿no? El contexto de cada una de las sentencias, eso es importante, y también, pues, el punto de vista reflejado aquí de una diversidad de expertas y expertos, ¿no?, que vienen de diferentes disciplinas. Eso hace de esta obra algo muy, muy valioso, ¿no? Lo segundo es que también esta obra como material de divulgación también es importante, ¿no? Porque, como decía antes, pues los tribunales se enfrentan a la tarea no fácil y no menor, pues de comunicar lo que hacen, ¿no? Entonces, en ese lenguaje muy técnico, muy jurídico, pocas veces entendible y demás, pues por ahí vemos, ¿no?, lo que los medios de comunicación, lo que los actores en las disputas te van diciendo, y pues difícilmente pues te entras en el fondo, y pues no lo tendríamos que hacer tampoco. Nadie espera que todas las personas pasen su domingo leyendo sentencias, ¿verdad? Pero en realidad nos enteramos que ahí hay una controversia y hay un grupo que está enojado, llámese el Poder Legislativo, el partido en el gobierno, la oposición, la Iglesia y la diversidad de actores que aquí se ilustran. Y pues difícilmente entendemos el contexto del conflicto, ¿no? El contexto en el que surge la resolución,
la manera en la que se va desarrollando el conflicto, y a partir de entender esos contextos y el contexto posterior, ¿no?, a la decisión. Entonces, entender ese contexto también pues nos ayuda a poner en justa medida la actuación, ¿no?, de las instituciones. Y luego la otra es que efectivamente aquí hay muchas sentencias y aquí se ha hablado de muchos temas, ¿no? A mí me tocó en particular una sobre la paridad, la aplicación de la paridad, ¿no? Entonces, aquí se discute bastante eso, violencia política en razón de género, paridad y demás, y yo sí quiero destacar el papel pues que ha tenido el tribunal en la garantía de los derechos políticos y electorales de las mujeres, ¿no? Cómo hemos ido avanzando como sistema y cómo se han tenido que sortear las resistencias de los partidos políticos a cumplir con ello, ¿no? Cuando al principio se les obligaba a cierto porcentaje, bueno, pues las ponemos en distritos perdedores. Y entonces eso se tuvo que hacerse visible que los partidos estaban cumpliendo ahí con su cuota, pero pues ponían a las mujeres en distritos que jamás iban a ganar porque ese partido nunca ganaría, ¿no? Fuera hombre o fuera mujer o etcétera. Entonces, esas resistencias se han ido visibilizando, ¿no? Y entonces, gracias a la actuación de las autoridades también se han ido construyendo, digamos, estos marcos mucho más fuertes para garantizar estos derechos, ¿no? Lo mismo con la violencia política en razón de género, no hay mucho todavía que discutir sobre violencia política en razón de género, qué es, qué no es, etcétera, y ahí vamos avanzando, ¿no? En el caso de la paridad también quedan muchas cosas que comprender, sobre todo cuando estamos hablando de posiciones de alto nivel o de alto poder, ¿no? Que ahí es donde está ese techo, ¿no? Entonces, en violencia política en razón de género también, no todo es violencia política en razón de género, no todo puede ser, porque entonces nada lo sería, ¿no? Entonces, candidatas que alegan violencia política en razón de género con argumentación pues bien construida y coherente, digamos, pero que claramente es incorrecta y donde tiene que entrar la autoridad a poder determinar, ¿no? Como en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Que se buscaba esa nulidad y al final la causal era violencia política en razón de género y pues al final se determinó que no era eso, ¿no? Entonces, ahí hay un papel importante en discutir ideas, ¿no? Necesitamos más ideas circulando en el debate público y no menos, ¿no? Necesitamos poner a debate esos términos, esas decisiones, esas resoluciones, y cada caso va confrontando a la autoridad con retos todavía mayores, ¿no? Entonces, no todo está dicho y esto sigue evolucionando. Entonces, creo que por eso es importante que este tipo de obras, que exista la iniciativa de este tipo de obras, pero sobre todo que también se elaboren con ese afán de aportar y de contribuir, y no como un ejercicio, digamos, de validación, ¿no? Sino que realmente se busque contribuir a entender las decisiones y a comprender los contextos. Entonces, nuevamente les invito, de verdad, a que descarguen la obra, a que la revisen, y agradezco nuevamente la invitación a escribir y también a presentar esta obra. Muchísimas gracias. Le escuchamos, magistrado. Muchas gracias, Georgina. Pues yo solamente cerraría agradeciendo mucho a la doctora Georgina su presencia, a mi querido amigo José Luis Ceballos, a Ale Tello, de verdad, y especialmente felicitarte en público por de verdad haber logrado esta obra que sin duda va a ser interesante para la discusión pública. Ahora sí que debemos recordar y entender que en un sistema político y democrático la libertad de expresión antes que nada es una piedra angular del sistema. Vamos a escuchar a todas las voces siempre y eso es algo importante que tenemos también siempre que subrayar. Muchas gracias. Muchas gracias, querido magistrado. La agradecida seré yo de verdad por esa confianza en una servidora para llevar a buen puerto este proyecto. Y no quiero irme sin agradecer a todas las autoras y autores que colaboraron. Por aquí también nos acompañan algunas de estas autorías. Veo por allá a Santiago,
Abado, pero quiero leer muy brevemente el nombre de todas las personas. Rubén Becerra, Roselia Bustillo, Jesús Cadena, Santiago Chablé, Osvaldo Chacón, María de Lourdes Gabriela, Priscila Cruces, Georgina Flores, Ana Georgina de la Fuente, Cristian Iván Gutiérrez, Mariana Hernández, Michelle Jaramillo, Octavio Mancebo, Roberto Gustavo Mancilla, Judith Nieto, Esperanza Palma, Ernesto Ramos, Alexander Reyes, Óscar Leonardo Ríos, una servidora, Luis Octavio Vado, Alonso Vázquez Moyers y Gabriela Villafuerte Coello. Con esto cerramos la presentación del libro y muchas gracias de verdad por su atención.